Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En el estudio que hemos estado haciendo acerca del relato del levita y su esposa concubina, ya hemos llegado hasta el momento en que los israelitas eh, buscaron solución y la tribu de Benjamín comenzó a repoblarse a partir de los 600 benjaminitas que quedaron y de las mujeres que tuvieron dentro de Israel. Hemos estudiado cómo esto ha sido. La tribu de Benjamín comenzó a poblarse. Pero también hemos encontrado que Gabaa, donde se hizo este mal, fue destruida. Una vez más, vuelvo a hablar que cuando la Biblia dice que fueron destruidos todos, o señala declaraciones similares a esta, no significa que hasta la última persona murió, pero sí que casi todos fueron destruidos. Y cuando dice todos murieron, una vez más aclaro, se refiere a todos los que murieron. Pero después de esta historia, de esta devastación que hubo, ¿qué pasó con Gabaa? ¿Hay algo más en la Biblia que tenga relación con esto? Yo quiero señalar otro aspecto que quiero compartir con ustedes, un criterio personal mío. Pero ese criterio está basado, según mi entendimiento, según mi capacidad, está basado en historias bíblicas, una de las cuales es esta misma historia que hemos estado presentando. Y el concepto o criterio es el siguiente. En la lucha entre el bien y el mal, muchas veces parece que el mal triunfa y que no hay manera de que el bien pueda triunfar. El mal en Gabaa, en Benjamín y en Israel habían triunfado. Hemos analizado ya el costo que se pagó por esto. El mal triunfó, pero no fue un triunfo definitivo. Y lo que quiero compartir, mi análisis, es que esta historia me hace a mí analizar cómo fue que en el principio, cuando Dios crea al ser humano y está en el reino de Dios, en el paraíso sin pecado, cómo el mal triunfó y este mundo creado para que estuviera habitado por seres santos y perfectos, llegó a ser el mundo de pecado y maldad y muerte como el que hemos tenido. Pero el pecado no triunfó para siempre en esta tierra, aunque sí ha sido causante de que esta tierra dejara de existir o dejará de existir cuando sean destruidos el diablo y todos los pecadores, no el planeta, sino la creación, la organización, la vida que Dios dio en la tierra. Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Así como Gabaa, que fue destruida, volvió a repoblarse y tiene también cosas que decir que tienen que ver
porque es en el mismo Gabaa lo que sucede. Así como esta parte del mundo fue destruida y resurgió, también Dios creó un mundo que el pecado, voy a usar la palabra secuestra, eh, porque el pecado apareció en este mundo, el pecado se enseñoreó en este mundo, pero donde enseñoreó el pecado, sobreabundó la gracia, porque en el plan de la redención hay salvación para este mundo. Y en el futuro, donde en nuestro presente parece el mal también está venciendo, porque se ve como el mal abunda. Hasta dentro de la iglesia de Dios el mal abunda. Dentro del cristianismo el mal abunda. También en la Biblia se enseña que la última etapa de la historia de la iglesia de Dios en la tierra también va a ser triunfante. Y de hecho, los seres humanos más cercanos a Dios, más fieles a Dios y más victoriosos, no son los que han vivido de aquí para atrás, sino ese grupo de fieles que han de estar sellados por Dios para vida eterna y estarán vivos hasta que Cristo venga por su iglesia y la iglesia de Dios será triunfante. Esta historia de Gabá, que fue destruida por el pecado, me enseña a mí también la segura certeza de que la verdad y el bien van a triunfar y que en la tierra nueva, en el futuro, por la eternidad, este mundo estará como en el principio, donde el bien, el amor triunfaron y donde el pecado y la maldad desaparecerán para siempre. Pero en cuanto al restablecimiento de Gabaa, nosotros podemos tener una idea de cuánto fue el tiempo que se necesitó para que este lugar que fue destruido por el mal haya sido señalado por Dios en la historia, en la Biblia se relata dentro de los acontecimientos que tuvieron que ver con el pueblo de Israel, como este lugar Gabaa volvió a ocupar un lugar cimero. Voy a dar algunos datos ahora que creo que nos pueden ayudar en esta reflexión que estamos haciendo. El primero que señalo es el tiempo en que se escribió el libro de Jueces. El libro de Jueces fue escrito alrededor del año 1390 a.C. Con respecto a esta fecha y a otras fechas que vamos a dar, son fechas tomadas por la cronología de la humanidad, por la cronología bíblica, que no significa que son fechas exactas, pero son fechas alrededor de el momento en que las cosas sucedieron. Porque con respecto a poner fechas en el mundo donde nosotros vivimos, nosotros seguimos las fechas que fueron establecidas por Usher y nos da una idea de la historia de la existencia del planeta Tierra desde la creación. Pero no es exactamente exacta, pero no significa por eso que la realidad esté más o menos por ese tiempo. Así que nosotros no podemos poner en la historia de la humanidad
una fecha cerrada, como por ejemplo, ahora uno puede decir estamos en el mes de noviembre de el año 2024 y eso es cierto, y se dan fechas de eclipses, de los movimientos de los astros y eso es cierto, pero la forma de datar la humanidad desde la creación ha sido incierta y no estamos estudiando aquí acerca de la datación de las fechas exactas, pero alrededor de ese tiempo fue que estas cosas sucedieron. Esto lo señalo porque cuando digo que Josué fue escrito en este tiempo, ahora voy a señalar que el libro de los jueces fue escrito al, alrededor, vamos a usar así, de la palabra o del año 1000 antes de Cristo. Si Josué fue escrito en 1390, Jueces fue escrito en 1000 antes de Cristo, ahí tenemos más o menos alrededor de 390 años del momento de los jueces de Josué al momento de los jueces. Pero el libro de Samuel fue escrito eh, al final, y repito una vez más, alrededor, al final del siglo X antes de Cristo. Estas fechas ya nos están llevando a tener en nuestra datación en el siglo X es 900 años antes de Cristo, 800, 400, 500, pero en la datación de Jueces y Josué tenemos alrededor o un poco más de 300 años. En ese tiempo, en esos 300 años, o alrededor de 300 años, o un poco más de 300 años, la ciudad de Gabaa volvió a poblarse. La tribu de Benjamín volvió a crecer. En la historia bíblica está señalado mayormente por el profeta Samuel y también por lo que hemos estudiado en este mismo tema, donde habla del tiempo en que los israelitas dejaron de seguir a Dios y que no había rey, pues en la historia bíblica llegó el momento que Israel volvió a tener un rey. Volvió no, aclaro, que Israel tuvo por primera vez un rey. Esta historia, cómo fue que Israel llegó a tener un rey, no la vamos a analizar en completo ahora porque más adelante lo haremos en la continuación de nuestros temas. Pero con respecto a esto, lo que queremos señalar es que Israel volvió a ser edificada la tribu de Benjamín. Israel comenzó a tener un rey como las demás naciones y nos vamos a encontrar otra vez con la ciudad de Gabaa, nos vamos a encontrar otra vez con Jabes de Galaad y nos vamos a encontrar con la monarquía dentro de Israel. Lo que queremos señalar en este momento es
¿quién fue el primer rey de Israel? Eso lo saben casi todos los cristianos. Digo casi todos porque puede que haya algún cristiano que no se recuerde o por alguna razón no tengan en su mente quién fue el primer rey de Israel. Pero el primer rey de Israel fue Saúl y fue elegido por Dios y comenzó una etapa donde parece que estaba haciendo muy bien y tenía las cualidades para hacerlo. Lo que pasa es que los seres humanos podemos tener cualidades para las cosas, pero depende de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra obediencia a Dios, que hagamos las cosas bien o las hagamos mal. Pero lo que nos interesa es lo siguiente. Voy a leer en Primera de Samuel, capítulo 10, el versículo 26. Y Samuel envió a todo el pueblo a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gabaa. El primer rey de Israel era de la ciudad de Gabaa, que fue la ciudad destruida por la maldad que allí se hizo. El tiempo pasó, Gabaa se volvió a poblar, la tribu de Benjamín volvió a poblarse, pero en Gabaa era el lugar donde vivió, donde nació el rey Saúl, donde la monarquía comienza en Israel. Cuando yo hablé de que para mí la restauración de Gabaa me hace pensar en la restauración de este mundo de pecado, que va a vencer al pecado y va a ser establecida para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios el Creador, viva y esté en esta tierra. Encontramos un lugar que fue maldito por el pecado, pero que tiene en el futuro, tendrá en el futuro el privilegio de ser el lugar donde estará el trono de Dios y del Cordero. El pecado que parece que triunfa contra el mal, finalmente va a ser destruido. Y la iglesia de Dios, la última iglesia de Dios en esta tierra, el periodo de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia dormida y equivocada, llena de faltas, que se cree que lo tiene todo y no tiene nada, porque está tibia en una condición que está a punto de ser vomitada por Dios. Esa iglesia va a ser el lugar donde la humanidad y el universo entero van a conocer los seres humanos que más cerca han estado de Dios de todos los tiempos, porque serán los últimos hijos de Dios que vivirán en un mundo sin gracia, en un mundo donde no habrá más oportunidad de redención, en un mundo sin intercesión, donde enfrentarán la batalla final al pecado y al mal, y el pecado y el mal serán destruidos, y en esta iglesia llena de faltas hoy, será una iglesia gloriosa que representará a Dios ante el mundo y ante el universo. Y lo más grande que una persona puede hacer para demostrar que ama a Dios es dar su vida a Dios. Y
Los últimos miembros de la iglesia de la Odisea demostrarán el triunfo final del amor porque ellos estarían dispuestos o estarán dispuestos a dar su vida por su amor a Dios. Pero Dios los va a rescatar y el pecado va a ser destruido. Por eso esta historia donde hay tanta muerte, donde hay tanta maldad, donde hay tanta cosa mala que hemos estudiado, para mí ha llegado a ser algo bendito, porque he podido comprender más aún y dar gracias a Dios más aún, porque el triunfo de Dios, el triunfo del plan de la redención, el triunfo del bien es seguro. Y esta tierra que Dios no creó en vano va a ser una tierra habitada por los santos del Altísimo, por todos los hijos de Dios de todos los tiempos que hemos triunfado sobre el pecado y estaremos con Dios por la eternidad en su reino. Te animo que escuchas este mensaje para que también pongas tu vida en las manos de Dios, para que seamos fieles a Dios y podamos ver estas cosas que hoy estamos diciendo, podamos ser testigos presenciales cuando estemos con Dios en su reino eterno. Deseo que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos estar con Él para siempre. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido que lo compartas con otros, con otras personas, pero después me queda algo más que hablar acerca de esta temática. Nos vemos en nuestra próxima grabación.